En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó, diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al menos dos enseñanzas de este Evangelio. La primera, el concepto de autoridad. A veces nosotros lo empleamos como sinónimo de poder. En realidad significan o pueden significar dos cosas distintas. Se puede tener poder y no tener autoridad. Es decir, el poder es el que puede ordenar una cosa y que se cumpla. Por ejemplo, por miedo. Mientras que esa persona no tiene autoridad moral. Si no fuera por el miedo, esa orden no se cumpliría. En cambio, una persona puede no tener poder para obligar a nada, pero tener autoridad moral y que sus palabras sean unas enseñanzas y también unas órdenes. Jesús tenía autoridad. No tenía poder. El poder lo tenían los romanos con las legiones o los sacerdotes con su gran influencia sobre el pueblo gracias al templo de Jerusalén. Jesús no tenía poder, ningún poder, pero tenía toda la autoridad. Su comportamiento, la calidad de sus enseñanzas es lo que le daba la autoridad. Pero además había otra cosa. Jesús se presenta delante de aquel pueblo judío profundamente religioso, se presenta como alguien que está por encima de sus grandes históricos maestros. Jesús, por ejemplo, corrige al mismísimo Moisés con el tema del divorcio. Habéis oído que Moisés os dijo, pero yo os digo. Habéis oído que Moisés os dijo que estaba permitido divorciarte de su mujer, pero yo os digo. Habéis oído que se os dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Y así en tantas otras cosas. El Señor está por encima de los grandes de Israel. Está por encima, ¿por qué? Porque esos grandes de Israel no eran más que mensajeros, y como mensajeros muchas veces su mensaje estaba teñido, influido por aquellas cosas de su época. Jesús no. Jesús no era un mensajero, Jesús era el Dios hecho hombre, y por eso su mensaje estaba por encima del mensaje de aquellos otros. Su mensaje no era un mensaje influido por su cultura, sino que era el mensaje vivo del Dios vivo. Cuando en un parlamento, por ejemplo, hay una nueva organización de los partidos políticos, que ha sido esa nueva organización fruto de un ejercicio de la democracia, de unas elecciones libres, ese nuevo parlamento va a dictar nuevas leyes, algunas de las cuales van a corregir, cambiar las leyes emitidas por el parlamento anterior. Tiene autoridad para eso. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús está por encima de lo anterior y por eso corrige aquellas leyes que no eran, o al menos no eran del todo, fruto de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, de la sabiduría de Dios. Tiene autoridad para hacerlo
porque está por encima, porque es más que Moisés, es más que los profetas, es más que cualquiera de los grandes reyes de Israel. Es más porque Él es el Dios hecho hombre. Primer mensaje, primera enseñanza, por lo tanto. La autoridad de Cristo procede de su comportamiento, de la calidad de sus enseñanzas y sobre todo de su divinidad. Esa autoridad es la que le hace dar dogmas, es decir, órdenes, enseñanzas con valor normativo. Jesús nos dice, os doy, por ejemplo, en la última cena, os doy un consejo, o mi consejo. Dice, os doy un mandamiento, mi mandamiento, una orden. Tiene autoridad para hacerlo porque Él es Dios. Otra enseñanza. Expulsa a un demonio de un hombre que estaba poseído. Le dice este hombre poseído, el demonio, a través de este hombre poseído, ¿has venido a acabar con nosotros? Y Jesús dice, cállate y sal de él. Sí, ha venido, el Señor ha venido a acabar con el poder del demonio sobre nosotros. ¿Y cómo lo hace? Lo hace atrayéndonos a Él con su amor infinito, salvando las comparaciones. Hay una fábula, una historia que es la del flautista de Hamelin, que tocando una maravillosa flauta logró que las ratas que atemorizaban, la plaga de ratas que atemorizaba al pueblo, le siguiera y se despeñó aquella gran banda de ratas por el precipicio y se murió. El Señor es Dios, pero es como si fuera ese flautista de Hamelin que va a hacer que los demonios salgan de sus guaridas y se despeñen en el precipicio del infierno. El Señor es nuestro Salvador. Y es el amor que nos tiene, lo que nos lleva tras Él, es el amor que nos tiene, es su divina misericordia, la que nos atrae, la que nos seduce, la que nos hace seguirle y la que hace que esas ratas que son el demonio salgan de nosotros, porque nosotros hemos dejado, hemos querido que salgan de nosotros y se precipiten en el abismo. El Señor nos atrae con su amor y expulsa de nosotros las ratas que son el demonio. Nos atrae con su amor no para llevarnos al precipicio, sino para llevarnos al cielo. Él expulsa a los demonios con su amor. Cuando nos sentimos amados por Dios, cuando creemos en su amor, cuando confiamos en su amor, entonces estamos decididos a seguirle y es entonces cuando Él, con ese amor, expulsa tantos demonios que tenemos, el demonio de la ira, el de la lujuria, el de la gula, el demonio que muchas veces nos hace siempre, no muchas veces, siempre nos hace la vida desgraciada, el demonio que nos quiere conducir al infierno. El Señor lo expulsa con su amor cuando nosotros decidimos seguirle, cuando nosotros decidimos confiar en su misericordia y rechazamos las tentaciones del demonio. Que así sea.